Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo diferencial. Vamos a ver las derivadas parciales y el concepto de diferencial total. En este vídeo haremos una aproximación a lo que son las funciones de varias variables. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, vamos a ver lo que son las derivadas parciales. Partimos de una función z igual a f de xy. Es decir, aquí ya tenemos que partir de prácticamente tres variables. Una sería la propia función z y que vendría en función de las dos, x y de y. Es decir, tendríamos un plano tridimensional. Ya tendríamos una altura definida, que en este caso la llamamos z. Por lo tanto, cuando tenemos una función de varias variables y tenemos que derivar con respecto a las diferentes variables que tenemos. Entonces podemos poner parcial de z con respecto de x, dejando y constante, para calcular la derivada con respecto de x. Entonces y se trata como un número solamente. ¿Vale? Entonces, a esto no se le denomina derivada de z con respecto de x, sino parcial de z con respecto a x. Muy bien. Y después tenemos la parcial de z con respecto a y, dejando x constante. Es decir, tratamos a x como un número normal. Y entonces ya tendríamos ahí las dos derivadas respecto a las dos variables. Desde luego que estas serían las derivadas de primer orden, pero habría derivadas de órdenes superiores. La segunda derivada, la tercera derivada, etc. Bien, pero de momento vamos a centrarnos solamente en estas derivadas que son las que nos interesan para este vídeo. Lo que es la letra de la parcial es una d deformada. Simplemente es para diferenciarla de la d normal que se utiliza con la notación de Leibniz para la derivada convencional. No tiene otro sentido, simplemente identificarlas. La definición gráfica de lo que es la derivada parcial, vamos a explicarla rápidamente. Vamos a imaginarnos que tenemos un plano tridimensional formado por el eje X, el eje Y y el eje Z, y tenemos una superficie que la llamamos Z, que viene en función de X y de Y. Vamos a considerar un punto en el plano XY de coordenadas x0 e y0. Pero a este punto, como estamos hablando del plano tridimensional, las coordenadas las tenemos que poner como x0, y0 y 0. Es decir, la elevación z es 0 en este punto. Si ahora nos imaginamos que trazamos una línea totalmente perpendicular al plano XY y que corte a la superficie z igual a f de xy, nos la corta en un punto. Ese punto viene definido por las mismas coordenadas de x0 e y sub 0, pero ahora tiene una altura ya que la podemos llamar f de x sub 0 y sub 0. También sería z, lógicamente. Bien, vamos a suponer ahora un plano, este gris, más claro, que tenemos aquí, que sea totalmente perpendicular al plano XY, perpendicular al plano ZY, que sería este de aquí, y totalmente paralelo al plano XZ. Bien, pues es lógico que este plano nos va a cortar a la superficie en una curva. Pues bien, esa curva es una curva que tiene variación a lo largo del eje X, pero sin embargo no tiene variación a lo largo de XY, porque el plano es totalmente perpendicular al eje Y. Por lo tanto, no hay variación en Y. Y si queremos calcular la derivada de esta función, en este caso tendríamos que calcular la parcial de z, o de la función f de xy, con respecto de x. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de corte que hemos visto antes con la curva, tenemos que calcular la derivada. Entonces, la derivada que hacemos es la parcial de z con respecto de x, dejando y constante. Es decir, trataríamos ahí como un número. Muy bien, ahora, si consideramos lo mismo, pero el plano es un plano que es paralelo al IZ, perpendicular al IX y perpendicular al ZX, nos va a cortar a la superficie en una curva. Si consideramos el mismo punto de antes, un punto x sub 0, y sub 0 de altura 0,
y trazamos una línea perpendicular, nos cortará a esa curva en el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, ya tiene una altura. Y si ahora consideramos la recta tangente a la curva delimitada por el plano que pasa por ese punto, pues lógicamente la pendiente vendrá dada por la derivada de la función, pero con respecto de y, porque ahora sí que tenemos variación en y, pero no tenemos variación en x, porque el plano es totalmente perpendicular a x. Por lo tanto, aquí la derivada que tendríamos que aplicar va a ser la parcial de z con respecto de y, pero manteniendo la x constante, como si fuera un número. Muy bien, y esto es lo que significa gráficamente la derivada. Como veis, el concepto de derivada parcial es igual que el concepto de derivada, solo que la derivada la hemos utilizado hasta ahora para funciones de una variable y significaba la pendiente de la recta tangente en un determinado punto, y ahora tenemos dos derivadas. La pendiente de la recta tangente en la dirección de x y la pendiente de la recta tangente en la dirección de y. Por lo tanto, tendríamos que calcular las dos parciales. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos dicen obtener las derivadas parciales de la siguiente función con respecto a las dos variables, es decir, a la variable x y a la variable y. Entonces, tenemos que z es igual a f de xy, que es igual a xy partido x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es la parcial de z con respecto de x, dejando y constante. Muy bien. Por lo tanto, esto, al ser la derivada de un cociente, tenemos que aplicar el método de derivación de los cocientes, ¿vale? De las derivadas convencionales. Entonces, la parcial de z con respecto de x, dejando y constante, va a ser igual, y ahora fijaros. Nosotros vamos a derivar primero el numerador. Si derivamos el numerador considerando y un número, entonces es lógico que la derivada es y. Y ahora no derivamos el denominador, es decir, lo multiplicamos por el denominador sin derivar, x cuadrado más y cuadrado. Y ahora restamos, menos, no derivamos el numerador, pero vamos a derivar el denominador. Y el denominador lo vamos a derivar con respecto de x dejando y constante. Por lo tanto, como y es una constante, esto desaparece, y la derivada de x cuadrado es 2x. Pues, por tanto, es xy por 2x, y todo lo dividimos por x cuadrado más y cuadrado, y todo al cuadrado. Seguimos poniendo aquí y, para que se sepa que esta derivada es con respecto de x dejando y constante. Ahora bien, si desarrollamos un poquito más, hacemos la multiplicación esta por la propiedad distributiva y nos da ix cuadrado más y cubo, y hacemos lo mismo aquí, que nos daría menos 2x cuadrado y lo dividimos por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y ya tenemos la derivada. Posiblemente la podríamos simplificar un poco más o sacar factor común y dejarla expresada de una manera más adecuada, pero no lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Lo que interesa aquí es saber cómo se deriva parcialmente con respecto de x y con respecto a y. Bien, pues ya tenemos esta derivada. Vamos a ver ahora la derivada con respecto de y, pero en este caso lo que vamos a hacer es considerar a x como una constante, como un número. Entonces la parcial con respecto de y, dejando x constante, es la derivada de un cociente también, lógicamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es parcial con respecto de y, dejando x constante, va a ser igual a, fijaros que si x es constante, pues desaparece la y y se queda la x. Y lo multiplicamos por x cuadrado más y cuadrado, que es el denominador sin derivar. Menos, no derivamos el numerador, pero ahora sí que derivamos el denominador. Claro, como x es una constante, todo lo que lleva x se va, y el y cuadrado pasa a 2y. Entonces se nos queda la multiplicación de xy por 2y. Y el denominador lo ponemos al cuadrado todo, x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Y ponemos la x haciendo hincapié en que es la derivada con respecto de y, dejando x constante. Desarrollamos un poquito el numerador y nos da x cubo más x y cuadrado menos 2x y cuadrado. Y todo partido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Pues bien, ya tenemos la parcial con respecto de x y ya tenemos la parcial con respecto de y. Entonces, las derivadas parciales de órdenes superiores, las segundas derivadas, se verán en próximos vídeos, ¿vale? Porque son importantes también porque nos permiten también averiguar cuáles son los máximos y los mínimos de las funciones de varias variables. Bien. Entonces, se llama diferencial total de una función de dos variables a una expresión como esta. Derivada la diferencial de z
es igual a la parcial de z con respecto de x dejando y constante por diferencial de x más la parcial de z con respecto de y dejando x constante por diferencial de y. A estas expresiones se les llaman diferenciales totales. Bien, entonces, la diferencial total puede ser una diferencial total exacta o puede ser que no sea exacta, a la que llamamos lógicamente una diferencial total inexacta. En el caso de que nos saliera una exacta, tiene un tratamiento matemático diferente a si nos sale una diferencial total inexacta. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo basado en la ecuación de los gases ideales y que vamos a considerar el número de moles n. ¿Vale? Entonces, presión por volumen es igual a nRT. Es decir, esta es la ecuación de los gases ideales. N nos indica el número de moles de la muestra de gas, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. Aquí tenemos la presión y tenemos el volumen. Ahora podemos despejar el volumen. Volumen es igual a nRT partido por P. Y entonces ya tenemos una función. Esta función es V igual a una función de la presión y de la temperatura. Y como tenemos una función de dos variables, P y T, podemos aplicar las derivadas parciales. Bien, entonces aquí lo que sería la diferencial total sería diferencial de V va a ser igual a la parcial de V con respecto de T a presión constante por diferencial de T, más la parcial de V con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P. Entonces, ¿qué significa esto? Si nos vamos a un nivel infinitamente pequeño, es decir, a un nivel infinitesimal, la variación del volumen, cuando varía la temperatura y cuando varía la presión infinitesimalmente, vendría dada por esta expresión. Es decir, lo poquito que varía volumen, la parcial de V con respecto de T a presión constante por lo que ha variado la temperatura, más la parcial de V con respecto de P a temperatura constante por lo que ha variado la presión. Pero claro, esto estaríamos hablando a nivel infinitesimal, ¿vale? Si quisiéramos saber una variación de un volumen a nivel macro, por decirlo de alguna manera, tendríamos que integrar desde un estado hasta el otro. Bien. Entonces aquí necesitamos calcular la parcial de V con respecto de T a presión constante. Entonces la parcial de V es evidente que V es esta expresión, nRT partido por P. Entonces es la parcial de nRT partido por P con respecto de T a presión constante. Entonces tenemos que derivar esta expresión con respecto de T. Entonces esto nos va a dar nR partido por P. Aquí la variable es T. Por lo tanto, esto de aquí, todo esto es una constante. Entonces la T desaparece y se queda solamente la constante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular la parcial de V con respecto de P a temperatura constante. Y esto va a ser igual a la parcial de nRT partido por P con respecto de P a temperatura constante. Y la derivada esta es igual a menos nRT partido por P cuadrado. Fijaros que si P lo ponemos en el numerador elevado a menos 1, la derivada sería bajar el menos 1 de la P, lo que le da el carácter negativo, y a menos 1 restarle 1, y se nos quedaría menos 2. Y después lo ponemos en el denominador como P cuadrado, entonces sería menos nRT partido P cuadrado, y ya tenemos las dos parciales. Muy bien, entonces la diferencial total la podemos expresar como lo que sigue, sabiendo que V es igual a nRT partido por P y sabiendo que sus derivadas parciales, la parcial de V con respecto de T a presión constante nos ha dado nR partido por P y la parcial de V con respecto de P a temperatura constante nos ha dado menos nRT partido por P cuadrado, pues sabemos la fórmula que nos expresa la diferencial total, que es diferencial de V es igual a parcial de V con respecto de T a presión constante por diferencial de T más parcial de V con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P, solo nos queda sustituir aquí los resultados que hemos obtenido de las derivadas parciales. Por lo tanto, diferencial de V va a ser a nR partido por P por diferencial de T más menos nRT partido por P cuadrado por diferencial de P. Y a esta expresión la llamamos diferencial total. Ahora nos quedaría ver si esta diferencial es una diferencial total exacta o es una diferencial total inexacta, porque dependiendo de que sea exacta o inexacta, el tratamiento matemático es diferente. Es más, en la mayoría de los casos nos va a interesar que sea exacta, pero eso ya será parte del vídeo que viene.
Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis entendido la aproximación que hemos hecho a las derivadas parciales y a la diferencial total de varias variables, y si os ha gustado, pues le dais a me gusta, os suscribís al canal y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Chao!